Bienvenidos, somos El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que confía en Yeshua como su Mesías y estudia y practica toda la Escritura. Estamos estudiando Nehemías verso a verso y hoy aprenderemos que hay bendición al estar en pacto con Dios y prometerle fidelidad. Gracias por tu ofrenda. Tu generosidad nos permite servirte y ser de bendición a toda nuestra familia en la fe. Déjanos sus comentarios, suscríbete a nuestro canal y comenta en el chat durante el servicio. Queremos saludarte. Estudia la Escritura con nosotros entre semana. Tenemos grupos para todas las edades. Busca la información en la descripción de este video. Todos los niños están invitados a nuestra reunión virtual por Zoom los domingos a la 1 p.m. con el tema Parábolas. Búscanos en nuestras redes sociales. Abróchate tu cinturón espiritual, súbele el volumen a tu dispositivo. Vamos a alabar a Dios. El edificio está cerrado, pero la iglesia siempre está abierta. Comenzamos. Buenos días, familia. Nos da gusto que se hayan conectado con nosotros para alabar a Dios y escuchar su palabra. Le da una bienvenida a todos ustedes que nos ven desde el interior de la República Mexicana y otras partes del mundo. Queremos conocerte. Por favor, deja alguna petición de oración o comentarios. Nosotros te responderemos. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por este día que nos das. Y gracias porque nos dejaste conectarnos para poder oír de tu palabra. Por favor, Dios, que tu palabra sea de bendición para todos los hermanos que están aquí presentes. Y a los que no pudieron entrar, por favor, bendícelos. En el nombre de Jesús, amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él
Hola familia del camino, acompáñenme a la lectura de Eclesiastés 5, 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono
tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. En mi vida reinará. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Jacalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, sacerdotes, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgaí y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui de los hijos de Henadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Jodías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo, Paros, Pahat Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgat, Bebai, Adonías, Bivbai, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Jodías, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Magpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Hasub, Halojes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasías, Jaías, Hanán, Anán, Maluc, Harim y Bana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Buen día, familia. ¿Cómo están? Bueno, espero que bien, con gozo y con la buena disposición de aprender lo que Dios nos ha de hablar a cada uno en esta mañana. Y es que las palabras de Dios están llenas de verdad. Siempre hacen bien, aun cuando nos amonesta o disciplina. Pero ¿qué hay con nuestras palabras? ¿Suelen hacer bien? Hay diferentes situaciones que vivimos y usamos palabras para expresar lo que pensamos. Pero una de las situaciones en la que nos expresamos con gran importancia, aunque hay quienes lo hacen con ligereza, es cuando comprometemos nuestra palabra delante de un juez y de testigos, ¿cierto? Y tal vez lo primero que te llegue a la mente en cuanto a esto es el matrimonio. Sin embargo, también existen otros ambientes. Proverbios 29:20 dice: ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Cuánto valor tiene lo que decimos? Qué ligero se ha vuelto el ser humano que se compromete y le es fácil no cumplir. ¿Cuántos dicen que harán algo sin la más mínima intención de cumplirlo por el simple hecho de sacar ventaja o evitarse discusiones? Y no solo hablo de incrédulos, hablo también y en especial de personas que nos decimos ser hijos de Dios, que le dijimos a nuestros hijos que haríamos algo y no lo cumplimos, que nos comprometimos a ayudar y lo olvidamos, que dijimos que llegaríamos a una hora y llegamos más tarde o de plano, no llegamos.
los creyentes de hoy no están dando valor a sus palabras y por tanto no se valoran a sí mismos. Y si nosotros mismos no honramos lo que decimos haciéndolo, ¿lo valorarán los demás, aquellos a quienes no les cumplimos? ¿Cuánto valen para ti tus propias palabras? Si tu valor estuviera en lo que dices y cumples, ¿qué tanto valdrías en este momento? Otra vez, ¿cuánto vale tu palabra? ¿Cumples lo que dices? ¿Cuántas veces le has restado valor a tus palabras? ¿Imitamos a nuestro Padre Celestial? Él dice y hace. Así debemos ser también sus hijos. Porque a las palabras no se las lleva el viento, sino que son escuchadas por Dios. ¿Y qué justificación habría delante del juez justo? Porque daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Hoy estaremos meditando en el capítulo 10 de Nehemías, de los versículos 1 al 31. Pero antes de entrar a nuestro capítulo de hoy, déjame recordarte lo que ha pasado en los capítulos 8 y 9 del libro de Nehemías. Es el mes séptimo. Los judíos han celebrado el día de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Han recordado toda la historia y arrepentidos han confesado sus pecados y se han gozado en la gran bondad de Dios. Pero también algo importante que ha pasado es que Esdras ha leído la ley de Dios y el pueblo la ha escuchado muchos días en ese mes séptimo. Y los levitas la han explicado y el pueblo ha entendido las palabras de la ley porque han puesto atención. Han escuchado toda la Torá, el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y quiero leerte algunas porciones de la ley que ellos escucharon, atendieron y entendieron, y que los llevaba a hacer lo correcto. Pon mucha atención, toma nota, para que entendamos lo que pasa en Números 10. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones que vienen a aquel que obedezca sus mandamientos, y de las maldiciones que vienen a aquel que los desobedezca. Es una lista de bendiciones y maldiciones completa. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Notaste que dice si oyeres atentamente la voz de Dios para obedecerle? Dios exaltaría a su pueblo si eso hacía y además le vendrían bendiciones. La lista de bendiciones está de los versículos 3 al 14 de ese capítulo. Te dejo de tarea que los leas. Ahora, Deuteronomio 28:15 dice: Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y le sigue la lista de maldiciones hasta el versículo 68. También te dejo de tarea que los leas. En el tiempo de Nehemías, Esdras leía en la ley porciones como las que acabamos de leer. Los levitas la explicaban y el pueblo escuchaba con atención. Y entendieron que la situación en que estaban viviendo era de maldición. Y lloraban, pero Dios los estaba sanando. Leamos ahora un versículo que entendieron muy bien. Números 32 dice: Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Las promesas podían estar en modo de voto o en modo de juramento. Los dos términos eran distintos. Un voto generalmente tenía prohibiciones hechas por uno mismo para cumplir una promesa. Un juramento tenía obligaciones impuestas por uno mismo para cumplir una promesa. Ambas cosas eran tomadas muy en serio por Dios, pues Él era invocado para tener parte en los votos o juramentos y ser testigo de toda palabra que saliera de los hombres del pueblo. Por ejemplo, y para entenderlo mejor, tú podrías hacer un voto así: prometo mejorar la relación con mi familia, así que no me conectaré a las redes sociales durante 2 semanas para cumplir mi promesa. ¿Cuántos quieren hacer ese voto? En esa declaración te prohíbes las redes sociales. Por tanto, las redes sociales tienen una condición de prohibido para ti,
con el fin de cumplir la promesa de mejorar la relación con tu familia. Nadie te impone la prohibición. La prohibición recae sobre el objeto, las redes sociales. Está prohibido por ti, para ti. Ahora, tú podrías hacer un juramento así. Prometo mejorar la relación con mi familia, así que los llevaré cada semana durante 2 meses a distintos parques de recreación para cumplir mi promesa. ¿Cuántos quieren hacer ese juramento? ¿Nadie? Bueno, en esa declaración tú no te prohíbes nada, sino que te obligas a ti mismo a llevarlos a distintos parques. La obligación no recae sobre el objeto, que son los parques, recae sobre ti. Estás obligado por ti mismo. El juramento tenía un estado parecido al voto, pero tenía sus diferencias. En el juramento se decía, si yo hago esto o aquello o no lo hago, que Dios haga esto conmigo. Esta declaración tenía en sí una maldición que podría desatarse si se incurría en un incumplimiento. Ahora, el voto era algo así. Si Dios hace esto a favor mío, yo haré esto. Esta declaración buscaba la bendición de Dios. Bueno, tal vez tendríamos que explicar más acerca de los votos o juramentos, pero espero que se haya entendido algo en la diferencia de estos dos términos. Bien, Dios no tiene en poco las promesas hechas bajo juramentos o con votos. Esto también lo entendió el pueblo cuando Esdras leía la ley y los levitas le explicaban. ¿Y qué tal cuando escuchaban y entendían en la ley lo siguiente? Deuteronomio 23, 21 al 23 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Qué les parece? Bueno, las promesas que se hacían generalmente estaban conectadas con sacrificios. Los hombres que hacían pactos o promesas lo hacían partiendo animales y pasando en medio de ellos. Aún Dios mismo lo hizo. En Génesis 15, Dios haría un pacto con Abraham, prometiéndole la tierra que pisaba. Dios le dijo que le trajera una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Partió a la mitad a estos animales, excepto las aves, y puso cada mitad enfrente de la otra. Venían aves de rapiña, y Abraham las ahuyentaba, y le sobrecogió el sueño. Dios hace un pacto con Abraham y pasa por en medio de los animales declarando la promesa. Génesis 15, 17 y 18 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta forma de hacer promesa indicaba que cualquiera de las partes que hacía promesa y no cumpliera con ella sería partido como estos animales. Es decir, el método para cumplir la promesa de un pacto consistía en dividir los animales del sacrificio y luego las dos partes que acordaban la promesa formalizaban el contrato pasando entre los animales partidos, simbolizando la consecuencia que había sobre ellos si no cumplían la promesa. Pero en estos versículos que acabamos de leer, solo fue uno el que pasó: Dios. Abraham no tenía que hacer nada. Dios cumpliría su promesa. Los hombres que hacían pacto a este nivel eran hombres de valor. Su palabra era verdad, era de honor. Después de todo, ¿quién quería tener un fin trágico como los animales partidos a la mitad? Ahora, no es el único caso. Jeremías 34 sugiere que una de las partes falló y tendría consecuencias graves, y esas las sufriría el pueblo de Judá. Jeremías 34, 18 y 19 dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro.
no cabe duda que para hacer una promesa es necesario estar preparado para cumplirla. Y en nuestro capítulo de hoy, el pueblo de Judá está listo para hacer una promesa y hacer juramento como se debe. Judá traspasó el pacto, lo estaba reconociendo en tiempos de Nehemías. Hemos leído algo en la ley de Dios sobre las bendiciones y maldiciones como consecuencia de obedecer y desobedecer las instrucciones de Dios, respectivamente. Y también sobre las promesas y juramentos. Y es lo que el pueblo había escuchado y entendido. Entonces, en el capítulo 9 de Nehemías, estudiamos cómo los levitas hicieron un recuento de la historia del pueblo de Dios en su oración. Hicieron memoria de que Dios le había prometido a Abraham una tierra que fluye leche y miel. Recordaban también la aflicción en Egipto y cómo Dios los libró de esa esclavitud, llevándolos al desierto. Recordaron cómo Dios dividió el mar Rojo para que ellos pasaran en seco y fueran dirigidos al monte Sinaí y recibieran sus mandamientos, celebrando un pacto donde ellos serían el pueblo de Dios y Dios sería su Dios. Pero también recordaron que sus antepasados y ellos mismos habían quebrantado sus mandamientos muchas veces a lo largo de su historia, y que a causa de su pecado ellos habían sido desalojados de su tierra, la que Dios había prometido a Abraham. Pero por la misericordia de Dios ya estaban de vuelta en su tierra, aunque con angustia, pues estaban recogiendo el fruto de su propia tierra para los reyes del imperio persa que gobernaba en ese momento, tal como Dios lo había advertido en Deuteronomio 28:33, que dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Esto ya había ocurrido en la época de los jueces, y ahora volvía a suceder. Y por todo esto que acabamos de recordar del capítulo 8 y 9 de Nehemías, los levitas harían una declaración extraordinaria y serían apoyados por los líderes del pueblo y por el pueblo. Leamos lo que dice el final del capítulo 9 de Nehemías. Nehemías 9:38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Después de recordar lo bueno y justo que había sido Dios y lo mal que habían hecho ellos, después de confesar sus pecados y de darse cuenta de la angustia en que estaban, trabajando en su propia tierra, pero a favor de los reyes de Persia, ellos dicen: nosotros hacemos fiel promesa. Cuando dicen nosotros se refiere a todo el pueblo. Luego dicen: la escribimos. No solo hacen la promesa, sino que la redactan, la ponen por escrito. Y después dicen: firmada por. Y aquí no todo el pueblo firma, solo los principales líderes, levitas y sacerdotes. Ahora, hoy veremos cuál es esa promesa y te darás cuenta que es de dimensiones grandes, de una magnitud extraordinaria. Ellos harían una promesa fiel, escrita y firmada a Dios. Una promesa de ese tamaño no la hace cualquiera. Se necesita valor y estar consciente de lo que se dice y se hace. La promesa fiel que hicieron fue como un pacto renovado. El registro bíblico, como vimos al principio, muestra cómo hacían una promesa fiel delante de Dios. Judá no cumplió con su promesa de no tener dioses ajenos delante del Señor. Falló y fue entregado a Babilonia 70 años. Regresaron a su tierra y ahora están por hacer una promesa fiel. Y según las referencias históricas, sería partiendo un becerro a la mitad, donde habrían de pasar caminando los líderes del pueblo, declarando su promesa. Luego la escribirían y la firmarían, estando conscientes de que si violaban el acuerdo, vendría juicio sobre ellos. Pero ellos estaban listos para hacer una promesa de ese tamaño. Se habían arrepentido, habían confesado sus pecados, y Dios los había renovado y había despertado en ellos su buena palabra. Las promesas son delicadas e importantes. Si se falla en ellas, suele haber consecuencias muy tristes, graves y hasta trágicas. ¿Quiénes de ustedes han hecho promesas con su prójimo? No solo está reducido al matrimonio, sino también entre padres e hijos, entre familias, entre compañeros. Cuando haces promesas y no cumples, tu reputación sufre una reducción severa y se mancha.
Y si haces promesa a Dios y delante de Dios, más vale estar consciente y preparado, porque lo haces ante un juez que ha de juzgar a vivos y a muertos. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Seamos sensatos al hacer una promesa. Si vas a hacer una promesa con el fin de restaurar o mejorar tus relaciones, especialmente con Dios, tienes que estar preparado para cumplirla. Bien, los levitas se han comprometido ante Dios. Tienen su promesa fiel escrita y la han firmado. Leamos lo que sigue. Nehemías 10:1 dice: los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Hacalías, y Sedequías. Empezaron a firmar Nehemías, el gobernador, y Sedequías. No sabemos quién era este último, pero por haberse mencionado después de Nehemías, al principio, sugiere que era alguien importante y con un cargo de alto rango, tal vez un oficial en la política al nivel de Nehemías. Pero empezaron a firmar los que gobernaban. Veamos los que siguen. En Nehemías 10:2-8 tenemos a los sacerdotes: Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluj, Harín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bigaí y Semaías. Estos eran sacerdotes. Había muchos sacerdotes, pero no todos los sacerdotes firmaron, solo 21, los principales de ellos. Luego siguen los levitas. Nehemías 10:9-13 dice: y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. También había muchos levitas, pero no todos los levitas firmaron, solo 17 de ellos. Veamos quiénes más firmaron. Nehemías 10:14-27 dice: los cabezas del pueblo, Paros, Paad Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besal, Arif, Anatot, Nebai, Magpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pilja, Sobej, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Hanán, Anán, Maluj, Harín y Baana. Estos fueron los cabezas del pueblo, 44 líderes importantes para el orden del pueblo. En total, los que firmaron fueron 84 personas, muy representativas para el pueblo. ¿Qué hicieron los demás? No se quedarían atrás solo viendo cómo sus príncipes, sacerdotes y levitas se comprometían. Ellos también le entraron al compromiso porque habían entendido la palabra de Dios. Leamos. Nehemías 10:28-31 dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El resto del pueblo se había reunido con aquellos que habían firmado la fiel promesa para protestar y jurar. No firmaron, sino protestaron y juraron. ¿Sobre qué? Al ver el compromiso de sus líderes delante de Dios con entereza y disposición, ellos protestaron y juraron sobre 4 cosas. Primero,
que andarían en la ley de Dios, que la guardarían y la cumplirían. Esto es, prepararon su corazón para obedecer. Segundo, que no darían sus hijas a otros pueblos ni tomarían hijas de esos pueblos. Esto era para evitar la idolatría. Prepararon sus corazones para ser fieles. Tercero, que guardarían el día de reposo y los demás días santificados. Prepararon su corazón para las citas especiales con Dios. Cuarto, en los años séptimos dejarían descansar la tierra y cancelarían toda deuda. Prepararon sus corazones para cuidar de la tierra y para amar a su prójimo usando de misericordia. Este es un juramento de alto nivel, al que solo puede comprometerse un corazón transformado. No hay ligereza. Ellos han escuchado desde los capítulos 8 y 9 la ley de Dios y seguramente saben lo que dice la ley acerca de los juramentos. Leamos otra vez. Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y Proverbios 20:25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. El resto del pueblo ha reflexionado. No tomó la decisión apresuradamente para hacer un juramento. No fue un impulso emocional. Saben que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia por no andar en las instrucciones de Dios. Por idolatría, por quebrantar el día de reposo, por no dejar descansar la tierra y no cancelar toda deuda en el año séptimo. Se dan cuenta de las consecuencias que hay porque aún están en angustia en su tierra. Pero han visto la bondad de Dios al ver el templo de Dios restaurado, el muro restaurado y sus hermanos cancelando las deudas que vimos en el capítulo 5 de Nehemías. Ellos han reflexionado y son capaces de protestar y jurar. Es decir, tomaron en serio lo que dice en Deuteronomio 28, donde habla de las bendiciones para obedecer sus mandamientos y de las maldiciones por desobedecer sus mandamientos. Se comprometieron bajo juramento porque estaban preparados para cumplir la promesa. Escuchar la voz de Dios con atención, reflexionar, atender el llamado al arrepentimiento, confesar los pecados, son indicativos en un hombre de Dios que lo preparan para cumplir sus promesas a Él. Si en verdad hemos creído en el Mesías, en Cristo, somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios recibió promesas para cumplirlas y dijo que las obedecería. Y también son nuestras promesas porque somos pueblo de Dios. Recordemos algunas de esas promesas que están en la ley, en las instrucciones de Dios. En algunos versículos de Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Estas son instrucciones de Dios escritas a modo de promesas para que su pueblo las cumpla. En el capítulo 24 de Éxodo vemos los sacrificios y el pueblo comprometiéndose completamente a cumplirlos. Tal vez el pueblo dijo algo así: Señor, yo prometo no tener otros dioses ajenos delante de ti. Señor, prometo no hacer imágenes ni inclinarme a ellas. Prometo no tomar tu nombre en vano. Te prometo guardar el día de reposo. Prometo honrar a mi padre y a mi madre. Prometo no matar. Prometo no cometer adulterio. Te prometo no hablar falso testimonio. Te prometo no codiciar. Te dejo de tarea que leas los 10 mandamientos de esa forma, en primera persona. Con Nehemías y Esdras, el pueblo de Dios estaba llorando al escuchar estas palabras, porque había quebrantado estos mandamientos, dados en forma de promesas. Ahora, Jesús enseñó sobre los juramentos, magnificando el mandamiento. Mateo 5:33 al 37 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Perjurar es jurar falsamente o en vano. El Señor está enseñando a que no jures en vano y que estés preparado para cumplir lo que prometes. Y enseña a que cumplas tus promesas con verdad, con libertad, no con ataduras. Los juramentos ataban a la persona a cumplir la promesa, pues la sanción por el incumplimiento venía de la boca del que juraba diciendo, así me haga Dios. Por ejemplo, David no quiso comer pan cuando Abner, un príncipe importante, murió. Leamos, 2 de Samuel 3:35 dice, entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. O en primer libro de Reyes 2:23, no explicaré el contexto, pero dice así. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. El castigo o la maldición por no cumplir la promesa bajo juramento salían de la boca del que prometía. Y no siempre recaía en la persona que incumplió, a veces recaía sobre su descendencia. Yeshua enseña a que no jures en vano, en ninguna manera. No jures por Dios, ni por lo que es de Dios, ni por lo tuyo. Solo que tú sí sea sí, lo haré. Que tú no sea no, no lo haré. Y sé fiel a tu promesa con verdad y honor, pero prepárate a cumplir. La desgracia de un juramento es que te llena de angustia si no cumples con lo prometido bajo ese juramento. Procuras cumplir lo prometido por la obligación del juramento y en lugar de cumplir con verdad y honor, cumples por temor a ser hallado culpable por causa del juramento. Y no hay paz en ello. Dios quiere hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres de honor, que siempre estén preparados para cumplir lo que dicen. Oye la voz de Dios. Si has pecado y tú lo has de saber muy bien, arrepiéntete y confiésale tus pecados, reflexiona y habiéndote preparado, cumple las promesas que han sido puestas en tu vida, como los 10 mandamientos, y cumple las promesas que hagas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, con verdad. Y si es posible, pregúntale a tu esposa, o a tu esposo, o a tu amigo, o a tus hijos, o a tus padres, por las promesas que les hiciste en el pasado y que tal vez se te olvidaron. Prepara tu corazón y empieza a cumplirlas con verdad y honor. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Cuidemos la reputación que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, tú eres Dios que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que amas y nunca has fallado. Eres Dios fiel que cumple sus promesas con verdad y justicia. Tu fidelidad es grande y tu misericordia nueva cada día. Apelamos hoy a tu misericordia, así como Judá la tuvo y la aprovechó. Aprovechó la oportunidad para comprometerse contigo con verdad. Hemos fallado muchas veces, Señor. Quebrántanos para presentar ante ti un corazón contrito y humillado, para que lo sanes y devuélvenos un corazón renovado, que escucha tu voz claramente y con atención, dispuesto y reflexivo, capaz de cumplir con las promesas que nos has dado para andar en ellas, para que tu nombre sea exaltado y reconocido entre los hombres. Y ayúdanos a mantenernos fieles a ti, y danos prudencia para que cada palabra que salga de nuestra boca no sea dicha con ligereza, ni sea ociosa, sino que sea buena y necesaria para la edificación de tu pueblo y sea santificado entre los tuyos. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo. Y a ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Yeshua. Amén.
prepárate para cumplir tus promesas. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti, tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti, tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti, tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti, tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Qué alegría que pudimos pasar este tiempo juntos. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de su presencia.